En la mecánica clásica, se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masas del cuerpo, sobre el que se aplica la fuerza y la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo. Estas máquinas transforman la energía del combustible que utilizan en trabajo mecánico. Es decir, se aplica una fuerza sobre un cuerpo, y esta es causa del desplazamiento del mismo, midiendo la cantidad de trabajo realizado como el producto resultante de multiplicar la magnitud de la fuerza aplicada por el desplazamiento del cuerpo. Pongamos por caso la extracción de 1 metro cuadrado de material para excavación de una zanja de medio metro de anchura. Idealizando que levantamos este material tal como ilustramos, vemos que su centro de masa se eleva tanto como la profundidad de la zanja. En esta situación, la fuerza que aplicaremos es tanta como el peso del material representada por W minúscula, y consideramos el desplazamiento como el de su centro de masa, representando este como la altura h. El trabajo mecánico realizado se representará mediante la W mayúscula. Así, el trabajo realizado se expresa matemáticamente por esta sencilla fórmula. Una buena estimación para el peso de esta cantidad de material es de 5.000 newtons. Y como puedes observar, en esta idealización consideramos que el centro de masa se eleva en el desplazamiento 1 metro. Entonces el trabajo realizado por la pala mecánica será de 5.000 newtons por metro, o lo que es igual 5.000 joules. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que supone el deslizamiento. Fuerza de fricción estática o cinética. Se genera debido a las imperfecciones que en mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. La fricción cinética FF es una fuerza inhibidora que ocurre durante un movimiento de desplazamiento. Varía de acuerdo con los atributos de la superficie y las propiedades de la materia de los cuerpos que se deslizan entre sí. La fuerza normal Fn es perpendicular a la fuerza de fricción cinética. La fricción estática es la fuerza de resistencia que se opone al inicio del movimiento y que se da, por tanto, cuando los objetos están en reposo. Horizontal. Imaginemos que aplicamos una fuerza F, pero el objeto no se mueve. Imaginemos ahora que duplicamos la fuerza, pero el objeto aún sigue sin moverse. Imaginemos ahora que aumentamos la fuerza al triple, pero aún el objeto no se mueve. ¿Por qué ocurre esto? Esto sucede porque a medida que se aumenta la fuerza aplicada, el suelo ejerce una fuerza de fricción opuesta al movimiento que se va igualando a la fuerza aplicada. Tal fuerza se llama fuerza de fricción estática. Como vemos acá, es una fuerza opuesta al movimiento y tiene la particularidad que cuando se va aplicando la fuerza, esta fuerza de fricción estática se va igualando a la fuerza aplicada, pero en sentido contrario, lo cual hace que el objeto no pueda moverse. Según el concepto explicado, si se aplica una fuerza 3F y el objeto no se mueve, quiere decir que hay una fuerza de fricción estática opuesta al movimiento que es igual a 3F, pero en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cuál será el máximo valor que puede tomar Fs? La fuerza de fricción estática alcanza un máximo valor cuando se cumple la igualdad, es decir, cuando la fuerza de roce estática es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, ese será el máximo valor que puede tomar esa fuerza de roce estática. Cuando esto ocurre, el objeto está a punto de deslizar. Esta situación se conoce como movimiento inminente, es decir, cuando la fuerza de fricción estática es igual a este producto, al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, justamente en ese instante el objeto está a punto de moverse. Y este sería el concepto de la fuerza de fricción estática. Ahora explicaré el concepto de fuerza de fricción cinética. ¿Qué es la fuerza de fricción cinética?
Para comprender qué es la fuerza de fricción cinética, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos aplicando una fuerza F sobre un objeto y la superficie sobre la cual está la persona aplicando la fuerza tiene roce. Ahora imaginemos que a pesar de que esa superficie tiene roce, el objeto puede moverse. Cuando el objeto está en movimiento y hay fricción, la fuerza que se opone al movimiento se denomina fuerza de fricción cinética, la cual es menor que la fuerza de fricción estática. Es decir, si nos encontramos en movimiento y hay roce en la superficie o fricción en la superficie, pero esta fricción no es lo suficiente como para frenar el movimiento, esta fricción se le conoce como fricción cinética. Y esto que tenemos acá es muy importante. Me dicen que la fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza de fricción estática. Esto se debe a que es más fácil mantener un objeto en movimiento que ponerlo en movimiento. Para comprender esta diferencia entre estas dos fuerzas,